Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Como bien sabéis los asiduos al canal, estamos dedicándole un ciclo a 3 versiones de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Y si empezamos con una obra canónica, como fue la versión de la Disney que realizó en 1950, por cierto, un clásico del cine totalmente incontestable, hoy venimos con otra obra del mismo estudio, pero en este caso en una película de animación, lugar donde la empresa se mueve a la perfección, no hace falta que lo digamos. Y aunque la obra es un alarde técnico, simplemente maravilloso, ya desde el lejano año 2002, que fue cuando se estrenó este film, empezó la Disney a tener algunas actitudes que la llevarían a perder la hegemonía en el cine animado familiar, ya que este Planeta del Tesoro fue uno de sus mayores fracasos, no solamente de la Disney, sino también de la historia del cine. Pero de esa parte un poco más oscura me van a permitir que lo narremos en la parte final de esta reseña. Y nada, así que sin más preámbulos, vamos a empezar con la producción del Planeta del Tesoro, film rodado en el 2002 por los directores John Musker y Ron Clements. Veréis, la pareja de directores era en su momento una de las más deseadas por las producciones animadas. Sus trabajos previos en Basil, el ratón superdetective, film de la Disney estrenado en 1986, seguirían clásicos tan rotundos como La Sirenita del 89, Aladdin del 92 y Hércules de 1997. Con esa carrera cinematográfica podemos intuir el poder que tenían Musker y Clements sobre la Walt Disney Pictures. El caso es que, aunque esta historia se estrenó en el 2002, la idea surge mucho tiempo antes. Veréis, esta historia fue presentada por los directores en 1985, antes de que se rodara Basil, el ratón superdetective. Por aquellos entonces se titulaba La Isla del Tesoro en el espacio. Además presentaron otra obra clásica al estudio, en este caso La Sirenita de Hans Christian Andersen. Michael Eisner, presidente por aquel entonces de la Disney, rechazó La Isla del Tesoro en el espacio debido al rumor de que la siguiente película de Star Trek de la Paramount iba a tener un enfoque similar a la obra de Robert Louis Stevenson, con lo que aprobaron al final La Sirenita. Tras el éxito de La Sirenita, los directores volvieron a presentar el proyecto de La Isla del Tesoro, y otra vez fue rechazado, en este caso por el proyecto cinematográfico de Aladdin. Otra vez los directores, Clements y Musker, volvieron a demostrar que eran imbatibles en el cine de animación, creando otra obra memorable. Así que ahora, ya con mucho más peso en la compañía, los autores fueron a Eisner, no ya con la petición de rodar La Isla del Tesoro en el espacio, sino más bien con la exigencia de que lo dejaran rodar. Pero el presidente no le tembló el pulso al negárselo y proponer, en cambio, el rodaje de Hércules. Los autores, decepcionados y enfadados, acudieron a Roy Edward Disney, director ejecutivo de la compañía por aquellos entonces. Este intercedió por ellos frente a Eisner, que le permitió hacer su película cuando terminaran Hércules. Y así lo hicieron. Tras terminar la película basada en el héroe de la mitología griega, comenzó en 1998 el rodaje de este film, ahora sí, titulado El Planeta del Tesoro. Y bueno, ¿qué os parece ahora si os contamos un poco de la trama? Veréis, aunque es un clásico tanto del cine como de la literatura, puede haber algún espectador del canal que aún no se haya acercado a una de sus múltiples adaptaciones o a la novela original. Así que vamos a ser igual de exigentes con el no hacer ningún tipo de spoiler con esta película como con otras más desconocidas. Que además pienso que los spoilers son totalmente innecesarios para empujarte a ver cualquier obra. Así que nada, estando tranquilo en ese aspecto, vamos a ello. Jim y su madre regentan un restaurante galáctico. La ausencia paterna de Jim le ha llevado a ser un chico un poco conflictivo, por lo que su madre se ve superada por el trabajo y la actitud de Jim. Pero un día sus vidas van a cambiar para siempre, cuando una nave tripulada por Billy Bones se va a estrellar junto a la posada, y antes de morir le va a dar una esfera con un misterioso mapa. Pero tras la llegada de la nave de Bones, aparece un grupo de piratas que, buscando el mapa, destrozan la posada de la madre de Jim.
En la casa del amigo de la familia, el Dr. Denver Doppler, Jim consigue descifrar la clave de la esfera y desplegar el mapa que les va a llevar al famoso planeta donde el pirata Flint enterró su tesoro. Tras ese descubrimiento, el señor Doppler fletará una nave junto a Jim para ir a por el tesoro escondido, en una tripulación bajo el mando de la capitana Amelia, y como cocinero, el cíborg John Silver, poniendo rumbo así al planeta del tesoro. Y hasta aquí te voy a contar, el resto lo tienes que ver tú, en una película notable sobre todo en lo estético. No tanto así en lo narrativo, pero aún así, con algunos pequeños y grandes problemas, son de esas películas que se dejan ver y que son totalmente disfrutables. Y ahora volviendo a la producción. Los directores, John Musker y Ron Clements, quisieron mantener la esencia de la vieja novela de piratas, por lo que aunque se localizaba la acción en un futuro plagado de naves espaciales y viajes estelares, mantuvieron la estética de la novela, usando lo que ellos llamaron un sistema 70-30. Un 70% clásica y un 30% futurista, creando un estilo realmente impresionante. Y ese acabado se potenciaba con unos movimientos únicos en las películas de animación de la Disney. Veréis, por aquellos entonces, recordar que estamos hablando de 1998, Pixar ya había revolucionado la animación gracias a los programas 3D. Y ya se había estrenado Toy Story, también había estrenado Bichos y estaban enfrascados en Toy Story 2. Por lo que Musker y Clements aprovecharon esa nueva forma de hacer cine de animación para mezclarlo con el método tradicional del estudio. Los elementos de la escenografía eran generados por CGI y una vez renderizados, estos pasaban a los ilustradores, que situaban encima a los personajes animados de una forma clásica, hoy conocida por 2D. Esta mezcla de estilos dio un resultado realmente impactante. Hasta hoy en día sigue siendo un ejemplo de estilo. Pero claro, para poder hacerlo, tuvieron que duplicar a los artistas implicados en la producción. Por un lado estaban los tradicionales y por otro lado los animadores 3D, dando como resultado un film de más de 140 millones de dólares y 4 años de producción. Para poder poneros en situación de la barbaridad de este presupuesto, os quiero decir que Toy Story, por ejemplo, costó 30 millones de dólares y Aladdin solo costó 28. Pues bien, para que esta obra fuera rentable tenía que ser un éxito de más de 200 millones de dólares. Aunque los directores estaban acostumbrados a conseguir esas taquillas con sus producciones, no temieron en ningún momento el fracaso. Pero claro, como el destino es caprichoso, algo falló. Pero antes de meternos en esa parte oscura de la película, vamos a hacer un pequeño paréntesis. A ver, ¿os gustan nuestras reseñas? ¿Te gusta el cine y quieres saber más de esas producciones clásicas que adoras? ¿O quieres conocer obras nuevas para crecer en este maravilloso arte? Pues si la respuesta es que sí, ¿por qué no le das al botón de suscribirte y a la campanita para que te avise la plataforma cada vez que subamos un vídeo nuevo? De esa forma no solo no te vas a perder nada, sino que vas a estar al día de todas las reseñas de películas que subimos al canal. Y bueno, tras este paréntesis vamos al problema que tiene este film. La película tiene un guión escrito por los propios directores ayudados por dos guionistas míticos. Rob Edward, que es leyenda de la televisión con guiones de series míticas como El Príncipe de Bel-Air o Padres Forzosos, y Terry Rossio, guionista de La Máscara del Zorro o la versión de Godzilla de 1998. Ambos escritores contaron la dificultad de modernizar la obra de Stevenson, y más con la premisa que dieron los directores de no ver ni sustentarse en las películas anteriores que se hicieron de la novela. Este desprecio total por parte de los directores del film a los cineastas predecesores se ve en la obra. Esta pierde la esencia de la narración clásica, y no hablamos porque se lleve la historia a un futuro galáctico, sino porque buscan empatizar con los espectadores actuales, haciéndola, como ellos dicen, más moderna. Aquí Jim no es un niño pequeño o ingenuo, que poco a poco va despertando a un mundo cruel lleno de traiciones, que es la base de la novela de Stevenson. Y como a pesar de la corrupción moral que le rodea, este sabe mantenerse en el lado luminoso de la vida, a pesar de que a veces puede costarle la misma, siendo el Jim del final de la película un chico totalmente diferente que el niño que empieza el viaje. En contra, y no hay que culpar al algoritmo porque no estaba, deciden crear a un adolescente surfero un poco intensito.
Esta aventura es la de un joven hecho y derecho, la de un personaje al que su comportamiento hace que no empatices con él en ningún momento. Tampoco funciona el aspecto paternal que tienen las obras anteriores. Jim, el del niño, ve a Silver la figura paterna. Aquí, con el Jim adolescente, es más un amigo o un colega, perdiendo ese aspecto tan poderoso de sustitución paternal. El resto de la obra contiene cambios de roles, como por ejemplo el del capitán Smollett, por el de la capitana Amelia. El motivo de este cambio no se ve reflejado en ningún momento por nada más que por meter más personajes femeninos en la cinta. Y ojo que a mí no me parece mal, pero si vas a meter un cambio de sexo a un personaje, enriquécelo. Muéstrame por qué eliminaste a Smollett y metiste a Amelia. No que al final queda la capitana con el mismo papel del viejo capitán de navío, sin más acciones ni más peso tampoco. Este desprecio por el clásico que en un principio se suponía que estaban homenajeando, resultó al final ser un film que enmendaba la plana a Stevenson, como si la obra original estuviera de modé o desfasada. Y pensando que con estos cambios, esta obra iba a ser mucho más moderna, mucho más actual y muchísimo mejor que la obra de Robert Louis Stevenson. Hasta el propio guionista Rossio comentó el error de modernizar la obra y no adaptarla fielmente. Y como hemos dicho, este film que iba a ser un antes y un después dentro de la compañía, pues fue realmente así. La película de 140 millones recaudó en salas de todo el mundo solo 115, siendo uno de los mayores fracasos de la historia de la Disney y también del cine en general. Y es que la maldita moda de querer modernizar a los clásicos al gusto imperante actual no funcionó ni entonces ni funciona ahora. Y llevan insistiendo producción tras producción La Factoría del Ratón, donde poco a poco han ido perdiendo fuerza por otros estudios, que han tomado el relevo de la Disney como mejor estudio de animación, siendo ahora copado por el estudio Ghibli. Y cuidado, por azares del destino, ya se veía venir con este film, y es que en los premios Oscar de aquel año, donde la Disney reinaba casi siempre con mano de hierro, la película perdió la estatuilla contra El viaje de Chihiro de Miyazaki, demostrando que la esencia y la delicadeza de la animación no tiene que ir de la mano de la ñoñería y lo políticamente correcto de las obras, que las películas de cine para todos los públicos no deben de involucrar valores. Para eso ya están la educación de los padres, sino que el principio de una película de animación es hacer que los más jóvenes dejen volar su imaginación. Y qué mejor que con aventuras de piratas. Pero bueno, siempre nos quedarán los clásicos para ello. Aún así, la película se deja ver y te aconsejo su visionado, aunque solo sea por ver la maravillosa técnica de un estudio que por aquel entonces estaba en lo más alto. Y bueno, ya te voy a dejar para empezar cuanto antes con el cierre de este ciclo. Esta vez sí, con una película maravillosa en todos los aspectos. Una versión fantástica que no te voy a decir cuál es, aunque sé que muchos suscriptores, sobre todo los más veteranos, van a adivinarlo en la caja de comentarios, eso casi seguro. Pero como para empezar con ella tengo antes que terminar con esta, me voy a despedir de todos vosotros, pidiéndote por favor que si te ha gustado esta reseña de corazón, me regales un like. Y hasta que vuelva a veros, hasta dentro de un par de días, solamente me quedan dos deseos para vosotros. El primero es que seáis inmensamente felices y el segundo, como no puede ser de otra forma, que viváis el cine.